Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y, por supuesto, mucho drama del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un escándalo, una bomba, un terremoto. Bueno, quizás no tanto, pero la noticia es jugosa, les aseguro. Prepárense porque vamos a hablar del bombazo del momento, la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien los protagonistas de Erkenci-Kuş, la pareja que hizo suspirar a medio mundo, y que después de un tiempo separados, podría estar de nuevo en el candelero, o al menos, eso es lo que se rumorea. Así que si son fans de las novelas turcas, si se mueren por saber qué pasa en la vida de estos dos bombones, si quieren estar al tanto de los chismecillos más recientes del mundo del entretenimiento, este es el vídeo que estaban esperando. No se lo pierdan, porque les prometo que vamos a desmenuzar la noticia, a analizar las posibles pistas, a comentar los rumores y a especular sobre qué está pasando realmente entre Can y Demet. Pero antes de que empecemos a meternos en el ajo, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Les recuerdo que este es su canal de referencia para todas las novedades del mundo de las series turcas, de sus actores, de sus dramas y mucho más. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y sean parte de esta comunidad increíble que amamos el mundo de las novelas turcas. Ya saben, suscribirse es gratis y me hacen muy feliz. Y ahora sí, vamos con el chisme. La noticia, como les decía, es un auténtico bombazo. El 19 de julio de 2025, las redes sociales estallaron con la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente, habían sido vistos juntos en sorpresa. Un lugar discreto, lejos de los focos y de los paparazzis. La información, por supuesto, provino de fuentes no oficiales, de algunos rumores que circulan en la prensa turca y que fueron rápidamente replicados por medios de comunicación de diferentes países. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Dónde los vieron? ¿Qué pistas tenemos para analizar? Bueno, según los informes iniciales, la pareja, o al menos dos personas que se parecían mucho a Can y Demet, fueron avistadas en un lujoso restaurante en una ciudad que no se ha especificado, lo cual ya es sospechoso. Los testigos afirmaron que parecían muy cercanos, que compartían sonrisas, miradas cómplices y que aparentemente disfrutaban de una velada muy romántica. Ahora bien, ¿qué credibilidad le damos a esta información? Es cierto que en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y muchas veces terminan siendo falsos. Pero en este caso, hay algunos factores que le dan un poquito más de peso a la historia. Primero, la coincidencia temporal: ambos actores en ese momento no estaban trabajando en ningún proyecto en particular. Can Yaman, recordemos, había estado filmando algunas series fuera de Turquía, pero en ese momento parecía estar libre. Demet Özdemir, por su parte, también tenía algunos proyectos en el aire, pero nada que la mantuviera ocupada a tiempo completo. Segundo, la falta de desmentido oficial. Generalmente, cuando los famosos son objeto de este tipo de rumores, sus representantes o ellos mismos suelen salir al paso para negar o aclarar la situación. En este caso, ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron ninguna declaración oficial. Silencio total. Lo cual, como saben, puede significar muchas cosas. A veces el silencio es una forma de proteger su privacidad, de evitar alimentar el morbo y, en otras ocasiones, esconde algo más. Tercero, las redes sociales. Las redes sociales. El mejor amigo de los famosos. Analizando las cuentas de Instagram de ambos actores, notamos algunas pistas interesantes. Ambos publicaron fotos y vídeos en los días anteriores y posteriores a la fecha en cuestión, pero cruzaban sus publicaciones. Es decir, no compartían el mismo lugar en el mismo momento, pero sí parecía que se encontraban en zonas muy parecidas. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Ustedes juzguen. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué tanto secretismo? Si realmente están juntos, ¿por qué ocultarlo? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Una de las teorías más extendidas es que, tras su ruptura, ambos actores decidieron llevar su relación con mucha más cautela. Recordamos que en su momento su romance fue muy mediático, y quizás ahora, quieren proteger su intimidad y evitar la presión de los medios y de los fans.
Otra hipótesis es que, como saben, el mundo de las novelas turcas es muy competitivo. A veces las parejas que se forman en las series son utilizadas por las productoras para generar más interés, y puede que en este caso, tanto Can como Demet estén esperando el momento adecuado para anunciar su relación, o para aprovechar su supuesto romance en algún proyecto futuro. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un simple rumor, una invención de la prensa. Quizás simplemente dos personas que se parecen a Can y Demet fueron vistas juntas en un restaurante, y la noticia se infló hasta convertirse en un escándalo. Pero, ¿qué opinamos nosotros? ¿Qué creemos que está pasando realmente? Bueno, en mi opinión, hay algo más que humo en esta historia. Creo que hay ciertas pistas que sugieren que entre Can y Demet existe, al menos, una relación de amistad muy especial, y que es probable que estén intentando darse una nueva oportunidad. La verdad es que como fans de Erkencikus nos encantaría verlos juntos de nuevo. Su química en la pantalla era innegable, y verlos felices sería un regalo para todos nosotros. Pero al final la decisión es suya. Son ellos quienes deben decidir si quieren hacer pública su relación, y nosotros como fans debemos respetar su privacidad. Así que, resumiendo, el 19 de julio de 2025, el mundo del espectáculo se sacudió con el rumor de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las pistas son varias, las especulaciones abundan, pero la verdad, aún la desconocemos. Lo único que podemos hacer es seguir atentos, seguir analizando las redes sociales, seguir pendientes de cualquier novedad que surja. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo en este canal. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia, que les haya parecido interesante y entretenida. Hemos desmenuzado la noticia, analizado las pistas y especulado un poquito. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar ahí siempre, por su apoyo incondicional. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Compartan sus opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más drama del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Hola de nuevo, mis queridos fans de las series turcas. Como siempre, aquí estamos para profundizar un poco más en este jugoso chisme que nos tiene a todos en vilo. Ya hemos repasado los datos iniciales, los rumores, las pistas superficiales, pero ahora, vamos a ponernos un poco más detectivescos y a desmenuzar la información con más detalle. Prepárense para sumergirnos en el misterio Can y Demet. Asterisco, asterisco, profundizando en las fuentes y los rumores, asterisco, asterisco. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde provienen estas noticias? Como mencioné anteriormente, la información inicial sobre la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir surgió en redes sociales y fue rápidamente replicada por medios turcos. ¿Pero cuáles son esos medios? ¿Son fuentes confiables? Analizando las fuentes originales, encontramos que la noticia se propagó a través de portales de noticias de espectáculos y algunos blogs de farándula turcos. Algunos de estos medios tienen una reputación más sólida que otros, pero en general, es importante tomar la información con cautela. Muchos de estos sitios web se alimentan de rumores y chismes, y a menudo, exageran o tergiversan la información para generar más clics y atención. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo turco, existen ciertos medios que tienen buenas conexiones y acceso a información privilegiada. Es posible que la noticia sobre Can y Demet se haya originado en alguna fuente confiable, aunque no podamos confirmarlo al 100%. Otro aspecto interesante es la forma en que se difundió la noticia. Inicialmente se hablaba de un avistamiento en un restaurante lujoso. Con el paso de los días, y a medida que la noticia se replicaba, la descripción de este encuentro se fue enriqueciendo con detalles. Se hablaba de miradas cómplices, de sonrisas, de conversaciones íntimas. Detalles que, si bien podrían ser ciertos, también podrían haber sido inventados o exagerados para hacer la historia más atractiva. Es importante, por lo tanto, no solo analizar la información en sí, sino también la forma en que se transmite y se modifica a medida que se difunde. Asterisco, asterisco, el análisis de las redes sociales.
más allá de las publicaciones ***. Como mencionamos, las redes sociales son una fuente clave para obtener pistas sobre la vida de los famosos. Pero, ¿qué podemos analizar más allá de las simples fotos y vídeos que publican Khan y Demet? ***1. El contexto temporal *** es fundamental entender el contexto en el que se produjeron las publicaciones. ¿Dónde estaban Khan y Demet en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban trabajando en algún proyecto? El hecho de que ambos estuvieran libres en ese momento es un factor importante, pero no determinante. Podrían estar de vacaciones, dedicados a proyectos personales o simplemente descansando. ***2. Los likes y los comentarios ***, ¿se han dado likes mutuamente en las fotos y vídeos? ¿Se han comentado? Si bien esto no es una prueba definitiva, puede indicar cierto interés o conexión. Analizar la interacción en redes sociales es una forma de medir el grado de cercanía entre ambos. ***3. ¿Las personas en común ***tienen amigos en común? ¿Se siguen mutuamente con personas cercanas a ellos? Si es así, esto podría indicar que se mueven en círculos sociales similares y que, por lo tanto, tienen la posibilidad de encontrarse. **4. ¿Los mensajes subliminales *** han hecho alguna publicación que pueda interpretarse como una indirecta o un mensaje para el otro? Este tipo de análisis es más subjetivo, pero a menudo, los fans más dedicados son capaces de detectar señales sutiles en las redes sociales. **5. El uso de la geolocación ***, si bien no se puede confiar ciegamente en la geolocalización, es posible analizarla para ver si las fotos y vídeos fueron tomados en lugares cercanos. Esto no significa que estuvieran juntos, pero podría indicar que se encontraban en la misma ciudad o incluso en el mismo vecindario. ***, la hipótesis de la estrategia y la fama ***. Como mencionamos, existe la posibilidad de que la supuesta relación entre Khan y Demet sea, en parte, una estrategia para generar más interés en sus carreras profesionales. En el mundo del espectáculo, este tipo de relaciones públicas son comunes. Los actores y actrices aprovechan su popularidad para aumentar su visibilidad y, por consiguiente, sus contratos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia de amor en la pantalla es muy poderosa. Los fans de Erkencikus quedaron fascinados por su química en la pantalla, y una posible reconciliación real generaría un gran interés. Esto podría traducirse en más ofertas de trabajo, más atención mediática y, en definitiva, más éxito profesional para ambos. ¿Están planeando un nuevo proyecto juntos? Una de las teorías más interesantes es que Khan y Demet podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Si realmente están manteniendo una relación en secreto, podrían estar esperando el momento adecuado para anunciar su romance y, al mismo tiempo, promocionar su nuevo trabajo. El mundo de las novelas turcas es muy competitivo y las productoras buscan constantemente nuevas formas de atraer al público. Reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto sería una apuesta segura. Su química es innegable y su reencuentro en la pantalla sería un éxito garantizado. Consideraciones adicionales El papel de los representantes ¿Qué papel juegan los representantes de Khan y Demet en esta historia? ¿Están al tanto de la situación? ¿Están tomando decisiones estratégicas para proteger su imagen pública? Los representantes suelen tener un papel clave en la gestión de la imagen de los famosos y en la comunicación con los medios de comunicación. La reacción de los fans ¿Cómo están reaccionando los fans ante esta noticia? ¿Apoyan la posible reconciliación? ¿Están emocionados? Las redes sociales son un termómetro de la opinión pública. Analizar la reacción de los fans puede darnos una idea de cómo se percibe la situación. El futuro de la historia ¿Qué pasará en el futuro? ¿Se confirmará la relación entre Khan y Demet? ¿Anunciarán un nuevo proyecto juntos? Solo el tiempo lo dirá. Conclusión. En resumen, el rumor sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices.
No podemos afirmar con certeza si están juntos, pero sí podemos decir que hay ciertas pistas y rumores que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. En este vídeo, hemos analizado las fuentes, los rumores, las redes sociales y las posibles estrategias detrás de esta historia. Hemos especulado, pero también hemos intentado ser objetivos y realistas. Lo único que podemos hacer es seguir atentos, seguir analizando la información y esperar a que los propios protagonistas nos den alguna pista sobre lo que está pasando realmente. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo, de su talento y, por supuesto, de los chismes y el drama que nos brinda el mundo del espectáculo turco. Recuerden darle like al vídeo, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja en la pantalla? Compartan sus opiniones. Hasta la próxima.